Parte número 2. Estudiante. Y entonces, ¿significa que si no hay respuestas verdaderas, son todas falsas? Profesor. No. Quizás podamos pensarlo como lo hacía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en 1844-1900 en Historia de un error, donde a partir de su particular concepción filosófica entiende el mundo humano como un mundo de construcciones, ficciones lingüísticas y conceptuales, desde una interpretación particular, es decir, allí hace una lectura de la historia de la filosofía en términos de la historia de un error. ¿Cuál es ese error para él? El error es lo que se ha considerado históricamente en la filosofía como, entre comillas, mundo verdadero, es decir, un mundo transmundano, que no es de este mundo, ideal e idealizado, que deja de lado todos los aspectos de la sensibilidad y emotividad humanas para hacer de ese mundo meramente metafísico un mundo verdadero, entre comillas, donde lo corpóreo, lo volitivo, lo emotivo no tiene lugar en el hombre si es racional. Así la racionalidad humana ha sido definida bajo esos parámetros estrechos y ha condenado a todas esas otras facultades humanas al ámbito de lo irracional. Lo que allí hace Friedrich Nietzsche lo practiqué. Entonces no es más que elaborar una nueva historia de la filosofía, una historia que en vez de poner el acento en la verdad, lo pone en el error. En vez de construir una ficción del mundo de un tipo, lo hace de otro. Y al mostrar esta construcción de la historia al mismo tiempo, muestra que la historia tradicional también es una construcción, una elaboración humana, una ficción y no una verdad. Y por eso señala que, entre comillas, un mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula, porque en definitiva lo que en historia de la filosofía se lo adjudicó a la verdad no era más que una invención interesada. Es decir, desde cierto punto de vista, Nietzsche considera en otro trabajo que la mayoría de los filósofos no han hecho más que tratar de eliminar, limitar o contener todo lo vital del ser humano, porque para ellos allí residía la conflictividad y el error. En lo material, lo físico, lo sensible, han momificado la vida, han hecho de la vida y del mundo algo estático, muerto, que no cambia. A su juicio han desvitalizado la vida. Por eso, en este sentido, para la mayoría de los filósofos, lo inmaterial, lo metafísico, lo inteligible, es el lugar de la paz y la verdad. Como muestra Nietzsche, esta clasificación hecha por los filósofos en casi toda nuestra historia no es más que una fábula, una invención y no la verdad. Pero eso no significa que sea falsa. Esta invención de los filósofos es solo una perspectiva, un modo de entender, de leer el mundo. Las creaciones son creaciones y punto. Ni verdades ni verdaderas ni falsas. Ya volveremos sobre este asunto y este texto más adelante. Pero también, para responder a tu pregunta y desde otro ángulo, puedo decirte que, por ejemplo, Karl Popper, filósofo austro-británico, 1902-1994, cuando afirma que no puede justificarse lógicamente la verdad de las teorías científicas, pero sí puede justificarse lógicamente la falsedad de ellas, señala que este aspecto que parece negativo para la ciencia, sin embargo, es positivo, ya que una hipótesis o una teoría falsa ya es saber algo, es decir, eso que produce conocimiento, y quizás podríamos hasta arriesgar a decir que produce conocimiento verdadero,
Es decir, podemos afirmar con veracidad la falsedad de una hipótesis o teoría. Esta concepción falsacionista, sin embargo, luego ha sido revisada por otros filósofos de la ciencia, con lo cual esta concepción popperiana debería matizarse, pero no es el tema aquí. Ahora bien, por otro lado te decía que esta cuestión estaba vinculada con el tema de la verdad, y así estos ejemplos nos ponen en presencia de que no hay una respuesta verdadera. Pero, como véase a Nietzsche, la razón en la filosofía, en el crepúsculo de los ídolos. Se dijo, ello no significa que sean falsas. Veamos nuevamente cómo lo plantea Nietzsche. Concuerdan las designaciones y las cosas. Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades. Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad, en el grado en que se acaba de señalar. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material sobre el que y a partir del cual trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, procede sino de las nubes, en ningún caso de la esencia de las cosas. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste de movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado lo que son. 1996. Antes de continuar, tengo que hacer una aclaración que quizás permita entrever por dónde va la cuestión. Dije que estos ejemplos nos muestran que no hay una respuesta verdadera. En todo caso, debería haber dicho que parece no haberla, o que si la hubiera, al menos no la hemos encontrado hasta el momento. Simplemente no lo sabemos. La cuestión es compleja porque incluso esta respuesta que te estoy dando acerca de las respuestas verdaderas pareciera ser una respuesta última, una respuesta verdadera. Si decimos que solo hay construcciones, entonces eso podría considerarse como una nueva, ¿no? Una forma de eludir este problema en el que parece que caemos es, como señala Gianni Battimo, filósofo italiano, 1936, tomando como fuente lo dicho por Nietzsche, que esta es una interpretación acerca del tema de las respuestas últimas y definitivas, acerca del tema de la verdad y no una respuesta definitiva. Lo que podemos señalar quizás es que lo que llamamos verdad, entre comillas, es nada más que una interpretación acerca de la realidad que ha prevalecido en el tiempo. Estudiante, y entonces, si no son verdaderas ni falsas, ¿cómo llamaría a estas respuestas que damos ante un problema? Sea ya que es la filosofía o del fundamento de las cosas o el problema del cual es la mejor forma de gobierno o el problema de que si la Tierra gira alrededor del Sol o a la inversa. Profesor, por un lado, no podemos estrechar el significado de verdad, entre comillas, únicamente a verdad científica, entre comillas, o verdad comprobable, entre comillas. La historia de la filosofía nos enseña que puede hablarse de otros términos del concepto de verdad, entre comillas, como por ejemplo la noción de
entre comillas, verdad poética. Pero quizás, como por ejemplo la noción de verdad poética, pero quizás mejor... Por un lado, no podemos estrechar el significado de verdad únicamente a verdad científica o verdad comprobable. La historia y la filosofía nos enseña que puede hablarse en otros términos del concepto de verdad, como por ejemplo la noción de verdad poética. Pero quizás mejor que hablar de verdad sea hablar de interpretaciones. Se puede trazar un camino para una respuesta, pero que no es el único posible. Una forma de pensar cómo se construyen estas respuestas, cómo se da sentido al mundo, a la vida, a la muerte o a un problema. Está relacionado con tradiciones del pensamiento donde el ser humano, a partir de un conjunto de saberes, costumbres, teorías, etc., que lo acompañan desde los primeros años de vida y que lo proceden de generaciones anteriores, le permiten formular con su imaginación respuestas creativas, nuevas, que son útiles a los diversos problemas, al ver que no se logran respuestas definitivas. Por ello, es sumamente importante revisar nuestras tradiciones de pensamiento, puesto que ellas no solo son las que han construido el mundo, tal cual lo conocemos hoy, sino que a partir de ellas podemos deconstruir ese mundo para ver que no era el único posible. Tomar en cuenta el peso de las tradiciones nos permite, por un lado, reelaborar alguna versión del pasado para comprender con mejores elementos nuestra realidad y, por otro lado, evaluar su proyección hacia el futuro. La deconstrucción es una operación metodológica filosófica que propone la desarticulación de las relaciones semióticas, de las relaciones entre significantes y significados, con el objetivo de develar en esa articulación, ahora ya desarmada, la falta de un fundamento ontológico fuerte, es decir, la falta de un fundamento absoluto y esencialista en el lenguaje respecto a la realidad. Estudiante. Entonces, por lo menos podemos decir que en la filosofía todo se piensa y reconstruye permanentemente. Profesor, lo que podemos pensar quizás es que la historia de la filosofía es la historia de los fracasos, como señala el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, 1929. ¿Por qué? Porque cada nueva concepción filosófica tiene como motivación el fracaso de las concepciones anteriores. También para Nietzsche. Los sistemas filosóficos solo son completamente verdaderos para sus inventores. Para los filósofos posteriores son comúnmente un gran error. 1994. Esta frase me pareció, paréntesis, esta oración me pareció muy interesante, así que con su permiso la voy a repetir. Los sistemas filosóficos solo son completamente verdaderos para sus inventores. Para los filósofos posteriores son comúnmente un gran error. 1994. O también puede pensarse la historia de la filosofía, aunque no solo de ella, como la historia de las luchas entre un pensamiento tradicional y uno nuevo que viene a cuestionarlo, como si fuera una lucha de los hijos con los padres o de los discípulos con sus maestros, tal como lo veía Unamuno. Yo creo que la historia es lucha, eterna lucha, y que el día en que esa lucha termine, terminará la historia, y que entonces para un hombre, para un verdadero hombre, no valdrá la pena de ser vivida.
que lo que ha hecho y hace la vida histórica de las monarquías ha sido y es lucha contra las tendencias republicanas. Y lo que ha hecho y hace la historia de las repúblicas ha sido y es su lucha contra las tendencias monárquicas, disfrazadas con uno u otro nombre. 1958. Esta historia de luchas también la encontramos, por ejemplo, en una obra clásica del novelista ruso Iván Turgenev, 1818-1883. Pavel movió los bigotes. Bueno, y el propio señor Babarok, el compañero de Arkady, ¿qué es en realidad?, preguntó estirando las palabras. ¿Qué es Bazarov? Arkady soltó una risita irónica. ¿Quién es usted, Tito, que le diga lo que es en realidad? Haz el favor, sobrino. Es nihilista. Esta historia de luchas también la encontramos, por ejemplo, en una obra clásica del novelista ruso Iván Turgenev, 1818-1883. Pavel movió los bigotes. Bueno, y el propio señor Bazarov, el compañero de Arkady, ¿qué es en realidad?, preguntó, estirando las palabras. ¿Qué es Bazarov? Arkady soltó una risita irónica. ¿Quiere usted, Tito, que le diga lo que es en realidad? Haz el favor, sobrino. Es nihilista. En el término nihilismo, concepto clave de la filosofía nietzscheana, nihil no significa no ser, sino valor de nada. La vida toma un valor de nada siempre que se la niega, se la desprecia. La depreciación supone una ficción. Se falsea y se deprecia por ficción. Se opone algo a la vida por ficción. La idea de otro mundo, de un mundo suprasensible con todas sus formas, Dios, la esencia, el bien, lo verdadero. La idea de valores superiores a la vida no es un complejo entre otros, sino el elemento constitutivo de cualquier ficción. Deleuze, 1994. ¿Qué quiere decir nihilismo? Es también una pregunta que se hace el propio Nietzsche. Nihilismo, falta el fin, falta la respuesta al para qué. ¿Qué significa el nihilismo? ¿Qué es los valores supremos desvalorizaron? Que los valores supremos se desvalorizaron. Desvalorización que ya se inicia con el platonismo. El nihilismo puede ser definido entonces como la falta de sentido que surge cuando se debilita la fuerza vinculante de las respuestas tradicionales al ¿para qué?, de la vida y del ser. A lo largo de la historia, los valores tradicionales que debían dar respuesta al ¿para qué?, pierden su valor. Nietzsche anticipa el advenimiento del nihilismo como un movimiento imparable que es el pathos, sentimiento de la época, aquel en el cual el hombre se atreve a una crítica de los valores en general. Pero asimismo este advenimiento es necesario porque debemos primero vivir en nihilismo para darnos cuenta propiamente cuál fue el valor de los valores. Volpi, 2005. A diferencia de cualquier nihilismo en Nietzsche, el filosofar tiene un carácter transformador, y en este sentido es posible sostener que su filosofía es una filosofía práctica. Está concebida para la acción, no está pensada como una teoría, sino como una praxis, tanto del individuo como de la historia. Veraldi, 2012. ¿Cómo?, preguntó Nikolai, el padre de Arkady. Pavel, hermano de Nikolai y tío de Arkady.
alzó el cuchillo al aire con un trozo de mantequilla en el extremo y se quedó inmóvil. «Es nihilista», respondió Arcadi. «Nihilista», balbuceó Nicolai. «Eso viene del latín nihil, nada. Por cuanto puedo juzgar, entonces esa palabra define a un hombre que no reconoce nada. Di mejor que no respeta nada», se apresuró a decir Pavel, y de nuevo se ocupó de la mantequilla. «Que lo considera todo desde el punto de vista crítico», puntualizó Arcadi. «¿Y no es lo mismo?», preguntó Pavel Pietrovich. «No, no es lo mismo. El nihilista es un hombre que no se doblega ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, por grande que sea el respeto que se dé a este principio». «¿Y qué? ¿Eso está bien?», interrumpió Pavel. «Según para quién, Tito. Para unos es muy bueno y para otros resulta muy malo». Vaya. Bueno, según veo, esto no va con nosotros. Nosotros somos gente chapada a la antigua. Nosotros consideramos que sin principios tomados, como tú dices, como artículos de fe, no podemos dar un paso ni respirar. Vos sabes, Changue. Tou seda. «Ustedes han cambiado todo», dice Pavel en francés. Vaya, bueno, según veo, esto no va con nosotros. Nosotros somos gente chapada a la antigua. Nosotros consideramos que si principios tomados, como tú dices, como artículos de fe, no podemos dar un paso ni respirar. Viene una frase en francés. «Ustedes han cambiado todo», dice Pavel en francés. «¿Cómo has dicho?» «Nihilistas», exclamó vocalizando Arcadi, refiriéndose ahora a su padre y a su tío en otro sentido del término. 2007. Por ello, como señala Unamuno, la creadora dialéctica íntima de la historia se revela sobre todo en la oposición entre las generaciones sucesivas y entre estas intestinas luchas civiles de una sociedad, de un pueblo, entre estas fecundas contradicciones íntimas que hacen la historia. ¿No hay acaso otra más que fecunda, más creadora, más vivificadora, más enriquecedora que la entablada entre unas y otras generaciones sucesivas? El único homenaje digno a la generación que nos precedió es que la sometamos a nuestra crítica demoledora, que la neguemos, y es que el único homenaje digno que puede rendirnos a nosotros la generación que nos precedió es que la sometamos a nuestra crítica demoledora, que la neguemos, y es el único homenaje digno que puede rendirnos a nosotros la generación que nos sucede. Así se establece la continuidad dialéctica y dilemática y hasta polémica. Así se hace historia. 1916. Parece que se repite. O quizás mejor para nuestros propósitos y que se relaciona íntimamente con la historia de la filosofía, como historia de los fracasos, pero también como historia de las luchas, podríamos decir que es la historia de la crisis, y que los filósofos se han encargado de elaborar teorías filosóficas para tratar de superarlas, así como puede verse según el filósofo e historiador francés Jean-Pierre Bernard, 1914-2007. En un diálogo hoy perdido sobre la filosofía, Aristóteles evocaba los grandes cataclismos que periódicamente destruyen a la humanidad. Describía las etapas que tienen que recorrer cada vez los escasos sobrevivientes y sus descendientes para rehacer la civilización. Así, los que escaparon al diluvio de Deucalión
tuvieron ante todo que volver a descubrir los medios elementales de subsistencia y volver a encontrar después las artes que embellecen la vida. De una tercera etapa, proseguía Aristóteles. Pusieron sus miradas en la organización de la polis e inventaron las leyes y todos los demás vínculos que ensamblan entre sí las partes de una ciudad, y aquel invento lo denominaron sabiduría, 1992. En este sentido, lo que hacemos está vinculado desde mi punto de vista con los conceptos traditio y poiesis, una tensión entre tradición y creación. Construimos respuestas nuevas, creativas, que cuestionan la tradición, pero desde un conjunto de conceptos que ya tenemos incorporados por nuestra tradición. Veamos un ejemplo. El filósofo escocés David Hume, 1711-1776, y su colega alemán Immanuel Kant, 1724-1804, brindan dos respuestas completamente diversas frente al problema de la facultad en la cual se originan los juicios morales. Uno afirma que es en los sentimientos, en las pasiones, el otro en la razón. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas y la justicia eran como señala McClure, tan inviolables en uno con el otro. ¿Y por qué compartirían esas creencias si diferían en sus teorías sobre la moralidad? Porque tenían en común su herencia cristiana, con lo cual sus diferencias se hacen insignificantes pero diferentes. Lo heredado aparece siempre de nuevas maneras, revitalizado. Unamuno señala que la originalidad no consistía tanto en decir algo que antes no se haya dicho, sino antes bien en combinar y relacionar de manera personal y propia los pensamientos que ya son parte de los bienes culturales acumulados por la tradición. Por eso digo que hay una tensión, una lucha constante entre tradición y creación. Veamos, por caso, de qué manera intervendrían estos dos conceptos señalados en lo dicho por Unamuno. Abro cita. El sentimiento del mundo sobre el que se funda la comprensión de él es necesariamente antropomórfico y mitopeico. Cuando Alboreo, con Tales de Mileto, el racionalismo, dejó este filósofo al océano y Tetis, dioses y padres de dioses, para poner al agua como principio de las cosas. Pero esta agua era un dios disfrazado. Esta animación, esa personificación, va entrañada en nuestro mismo conocer. ¿Quién llueve? ¿Quién truena?, pregunta el viejo Estrepsiades a Sócrates en las nubes de Aristófanes. Y el filósofo le contesta, no Zeus, sino las nubes. Y Estrepsiades, pero ¿quién sino Zeus las obliga a marchar? A lo que Sócrates, nada de eso, sino el torbellino etéreo. El torbellino, agrega Estrepsiades. No lo sabía. No, pues Zeus. No es pues Zeus, sino el torbellino el que en vez de él rige ahora. Y sigue el pobre viejo personificando y animando al torbellino, que reina ahora como un rey, no sin conciencia de su realeza. Y todos, al pasar de un Zeus cualquiera a un cualquier torbellino, de Dios a la materia, verbigracia, hacemos lo mismo. Y es porque la filosofía no trabaja sobre la realidad objetiva que tenemos delante de los sentidos, sino sobre el complejo de ideas, imágenes, nociones, percepciones, etc., incorporados en el lenguaje y en nuestros antepasados, nos transmitieron con él. Lo que llamamos el mundo objetivo, es una tradición social, nos lo dan hecho,
El hombre no se resigna a estar como conciencia solo en el universo, ni a ser un fenómeno objetivo más. Quiere salvar su subjetividad vital o pasional, haciendo vivo, personal, animando al universo todo. Y por eso y para eso han descubierto a Dios y la sustancia. Dios y sustancia que vuelven siempre en su pensamiento, de uno o de otro modo disfrazados. 1950. Estudiante, hay algo que no entiendo. Si como venimos viendo los filósofos no llegan a ningún acuerdo sobre qué es la filosofía, y además la filosofía solo nos brinda una interpretación del mundo que en parte procede de la tradición y en parte de una creación humana individual, como respuesta a los fracasos anteriores o a las crisis, y no hay una respuesta verdadera acerca de lo que en realidad el mundo y la vida. Entonces, ¿por qué y para qué se filosofa? Profesor, ¿podríamos sumar a tus preguntas el cómo se construye el discurso filosófico? Pero bien, concluyamos antes. Aunque nunca se concluye nada definitivamente, la cuestión que venimos trabajando y dejemos las otras para más adelante, por un lado, como ya dijimos, es necesario no estrechar la noción de verdad, pero por otro, y como anticipé al principio de esta conversación, el problema de que la filosofía parece estar en la pregunta misma, en la pregunta por la cosa, en la pregunta por el qué es, y pese a que se nos... ¿Qué pasa? Pero dejaste abierto, estoy grabando. ¿Ya terminaste? Sí. Bueno, deme 5 minutos y vamos a estudiar. Ciérrame. Ame. Profesor, ¿podríamos sumar a tus preguntas el cómo? ¿Cómo se construye un discurso filosófico? Pero bien, concluyamos antes, aunque nunca se concluye nada definitivamente. La cuestión que venimos trabajando y dejemos las otras para más adelante. Por un lado, como ya dijimos, es necesario no estrechar la noción de verdad, pero por otro, y como anticipé al principio de esta conversación, el problema de qué es la filosofía parece estar en la pregunta misma, en la pregunta por la cosa, en la pregunta por el qué es, y pese a que nos hemos dedicado hasta ahora a tratar de desentrañar el problema de qué es la filosofía, como toda pregunta por el qué es, algo además de tener un carácter polisémico, esta pregunta se falla a sí misma, su respuesta no es alcanzada de manera definitiva. Por ejemplo, Martin Heidegger, filósofo alemán 1889-1976, decía que, abro cita, la pregunta por lo que algo es sigue siendo multívoca. Podemos preguntar, ¿qué es eso allá a lo lejos? Recibimos la respuesta, un árbol. La respuesta consiste en que damos su nombre a una cosa que no reconocemos bien. Sin embargo, podemos seguir preguntando, ¿qué es eso que llamamos árbol? Es aquella forma de preguntar que desarrollaron Sócrates, Platón y Aristóteles. Preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el movimiento? Pero ahora debemos observar que en las preguntas recién mencionadas no solo se busca una delimitación más exacta de lo que es naturaleza, movimiento, belleza, sino que también al mismo tiempo se da una interpretación de lo que significa el qué. ¿En qué sentido ha de entenderse el qué? Lo que el qué significa se lo llama la
quiritas, lo definible, la esencia. Sin embargo, la quiritas se la determina de distinta manera en las distintas épocas de la filosofía. Así, por ejemplo, la filosofía de Platón es una peculiar interpretación de lo que significa el qué. Significa a saber, la idea, que cuando preguntamos por el qué, por el quid, signifiquemos con ello la idea. No es de ningún modo cosa que se comprenda de suyo. Aristóteles da del qué una interpretación distinta de la de Platón. Otra interpretación del qué la da Kant, otra Hegel. Aquello que en el hilo conductor del qué, del quid, del qué se preguntan en cada caso ha de determinarse cada vez de nuevo. 1960. Por ello, quizás mejor que abordar la pregunta por el qué, la pregunta por la cosa, sea indagar sobre estas nuevas preguntas que estamos poniendo en discusión. Quizás así podamos tener un panorama un poco más claro sobre qué es la filosofía, cuando respondamos por qué y para qué y cómo hacemos filosofía. Esto no significa que estos nuevos problemas pueden ser resueltos de manera definitiva. Estas cuestiones también son muy problemáticas y discutidas. Pero por el momento dejemos estas cuestiones para las próximas clases, que por hoy ha sido más que suficiente. Nos vemos la próxima. Estudiante, nos vemos la próxima, profesor. Profesor, hasta la próxima.